Soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con el seminario Morning Meeting de este lunes, 21 de mayo. Por favor, confirmame que el audio y el vídeo es correcto. Perfecto, muy bien. Vamos como siempre con los principales selectivos europeos. Vamos a hacer una introducción, un pequeño análisis de apertura. Destacar hoy, como habréis podido ver, que en el caso del selectivo alemán no hay negociación, no hay precio para la sesión de hoy. Lo tenemos en este caso en festivo. Creo que es el festivo, concretamente es Pentecostés, si no me equivoco. Entonces, pues hoy creo que Suiza también, tampoco está en este caso apertura a la bolsa suiza. Y pues no podremos operar. Importante que destaquemos en este caso, como ya veíamos viendo la semana pasada, pues esos movimientos alcistas que estamos teniendo, la verdad que la tendencia, fijaros, ¿no? Desde que se alcanzan en este caso los mínimos prácticamente de finales de marzo, en este caso, pues hemos visto una tendencia alcista bastante clara, con sus leves en este caso retesteos, pero la verdad que ha sido bastante en este caso sensato la apreciación, también en línea un poco con pues en general los movimientos, en este caso los datos macro, y básicamente lo que podamos ver de cara a la próxima semana, pues pasa sobre todo por plantearnos un ataque a la zona de máximos, ¿de acuerdo? Hemos roto en esa barrera de los 13.000 puntos. Ahora bien, ¿qué es lo que queda? Pues queda evidentemente, digamos en este caso, establecer esa ruptura en el tiempo, o sea, mantener esa ruptura en el tiempo y ya, plantearnos zonas de ataque en torno principalmente a los 13.300 puntos y, pues ir superando los máximos constantemente, como ha sucedido ya en el caso de Francia e Inglaterra, veremos a continuación, ¿de acuerdo? Vamos antes en este caso, a analizar España, ¿de acuerdo? Pues un poquito parecido a lo que hemos visto también en este caso en Alemania, desde lo que se tocaran estos mínimos de marzo, pues hemos visto una tendencia alcista. Fijaros como en este caso en España sí que hemos visto, vamos a verlo un poco más. Fijaros como sí que hemos visto una corrección quizás un poco más relevante en las últimas jornadas. Es un poco, en este caso, pues lo que no nos gustaría sería ver una vuelta a nube y ver otra vez que vemos correcciones pudiendo perder la zona de los 10.000 puntos. Pero en este caso deberíamos también de tener en cuenta que uno de los factores que ha pesado ha sido toda la incertidumbre que se ha levantado en Italia. Lo comentaremos después en referencia pues a la formación de gobierno. Por tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el selectivo español? Pues fijaros, ahora mismo una buena zona donde podemos colocar nuestro stop loss sería en torno a los 10.000 puntos. Una zona relevante que no deberíamos de perder y sobre todo plantearnos objetivos, pues en un primer momento evidentemente recuperar los máximos de la semana pasada, ¿de acuerdo? Prácticamente los 10.300 puntos. Ese va a ser nuestro principal rango a batir, romper otra vez los 10.300. Una vez alcanzado este soporte, esta resistencia, lo que podemos hacer es mantenernos al margen, porque sí que podemos ver quizás alguna pequeña corrección, alguna corrección sana, pero plantearnos otra vez ya seguidamente, una vez se consolide esa ruptura de los 10.300 puntos, el rango de los 10.500, ¿de acuerdo? Por tanto, en cualquier caso, un objetivo de zona de límite de pérdidas en torno a los 10.000 puntos, ya que si perdemos en este caso ese nivel, pues sí que podríamos estar hablar de vueltas a zona de los 9.800, ¿de acuerdo? Veremos también ahora en el apartado macro, pues un poco las referencias macro que nos llegan, la situación un poquito macroeconómica global. Pero en cualquier caso, ya os digo, lo sensato sería continuar con las posiciones largas, recuperando los 10.300 puntos, zona de stop loss, 10.000 puntos. Vamos a ver, como estábamos comentando también, fijaros en este caso en Inglaterra. Hemos visto cómo prácticamente, pues la zona de máximos ha quedado totalmente rebasada. Estamos en los 7.807 puntos, hemos tenido incluso una apertura, un pequeño gap alcista. Por lo tanto, creo que la posición aquí es clara, ¿de acuerdo? La recuperación ha sido más, en este caso, más rápida que incluso para Alemania.
Por tanto, abogamos por continuar con posiciones largas. ¿Dónde colocar en este caso nuestro stop loss? Bueno, pues muy sencillo, en la zona de los 7.740, 730 puntos, ¿de acuerdo? Pudiendo ver alguna vuelta a esa zona en este caso, los máximos. Fijaros que se alcanzaban, en este caso, pues prácticamente a principios, ¿no?, de 2018, pues sería en este caso el nivel más sensato para colocar nuestra zona de stop loss y continuar con posiciones largas. En Francia, fijaros cómo el comportamiento también es similar a Inglaterra, ¿de acuerdo? Tenemos en este caso, hemos superado los máximos, hemos en este caso visto primero un gap bajista, en la jornada de hoy vemos un pequeño gap alcista. Lo mismo, continuamos con posiciones largas. ¿Dónde colocar en este caso? ¿Dónde establecer nuestra zona de stop loss? Bueno, pues un buen nivel sería los 5.518 puntos, ¿de acuerdo? Lo mismo que comentábamos en Inglaterra, ¿no?, donde se habían alcanzado, fijaros, a principio de enero, prácticamente esos máximos. Por tanto, en cualquier caso, abogamos, bueno, pues por posiciones largas también en ambos selectivos. Luego tendríamos lo que vamos a ver ahora también, el apartado macro, el índice italiano. Fijaros cómo estaba también muy próximo a máximos y ha tenido importantes correcciones justificadas en este caso por la incertidumbre política de qué va a pasar con la formación de gobierno, ¿vale? Ahora lo comentaremos más a fondo, pero bueno, sobre todo en el aspecto más técnico. Fijaros que si queremos trabajar stop loss, una zona bastante sensata sería en torno a los 22.800 puntos, ¿de acuerdo? Un poquito más incluso si queréis, ¿vale? Coincido en esta zona que ha actuado como resistencia a lo largo de los primeros meses en este caso del año 2018, y ahora actuaría como zona de soporte, ¿de acuerdo? Por tanto, aparte es una buena oportunidad porque una vez despejada esta incertidumbre, formalizada la formación de gobierno, que, bueno, pues como vamos a ver, va reduciendo en este caso las exigencias, ¿no?, un poco descabelladas que estaban planteando, podríamos ver ese ataque a máximos y sería un movimiento, creo que bastante rápido, alcista hacia los 24.000 puntos prácticamente, y muy interesante para poder en este caso tomar posiciones largas. Y fijaros un poquito en este caso, bueno, pues el consenso global, ¿no?, de todos los selectivos europeos, el Eurostoxx, muy similar al comportamiento del DAX alemán, en tendencia. Por tanto, lo mismo, ¿de acuerdo? Plantearnos en este caso, fijaros, atacar ya la zona de los 3.600 puntos en un primer momento. Como veis, hoy tampoco va a dar precio en este caso el selectivo, el Eurostoxx. Y bueno, pues una vez en este caso para la jornada de mañana lo mismo, continuar con posiciones largas, zona de esto en este caso interesante, los 3.515 puntos aproximadamente, 3.510 puntos sería sensato. Bueno, vamos ahora también en este caso a hacer esa pequeña introducción macroeconómica y seguimos ya con, vamos a ver antes los selectivos americanos y antes de ver divisas y materias primas, realizamos esta introducción macroeconómica. Fijaros en este caso el Dow Jones, como, bueno, pues América le está costando un poquito más que Europa, hemos visto esos incrementos en la inflación, a pesar de que, bueno, se han estabilizado también los acuerdos entre China y Estados Unidos, lo comentaremos ahora. Tenemos ese gap alcista en torno ya a los 25.000 puntos del Dow Jones, por lo tanto, una zona de resistencia relevante, lo cual yo creo que veremos algún ataque, pero volveremos otra vez a meternos, digamos, en el tramo medio de este gran canal, ¿no? Tiene máximos en 25.400 y mínimos en 23.700. Por tanto, ese primer ataque a la zona de los 25.000 puntos puede ser que vaya seguido de alguna leve corrección y vuelta a los 24.650 aproximadamente, ¿de acuerdo? O bien esperamos esa ruptura de los 25.000 para posicionarnos largos, objetivo 25.400. O bien, si queréis, aprovechéis estos tramos, pero ya os digo, con una zona de stop loss, por si se nos diera algún pequeño rebote, pues en torno, fijaros, si viéramos algún ataque con posible corrección a los niveles actuales, ¿no?, los 24.880 puntos a todo lo mínimo, ¿de acuerdo? Ver alguna posible vuelta una vez ataque los 25.000 puntos. El resto, Standard & Poor's y Nasdaq, el Nasdaq es el que mejor lo ha hecho. Fijaros en este caso el Standard & Poor's, muy parecido al DAX, al Dow Jones, lo mismo. Rango de 2.745, objetivo a batir,
zona de stop loss, en este caso los 22.715 puntos, ¿de acuerdo? Probable que veamos algún ataque y alguna corrección. Luego sí que plantearíamos ya el segundo ataque a la zona de los 2.800 puntos prácticamente, ¿de acuerdo? De seguir así también, evidentemente, pues ayuda un poco por la relajación en las tensiones geopolíticas y los acuerdos comerciales. Por último, el Nasdaq, de todos el que mejor se ha comportado, lo mismo, planteamos el ataque a la zona de los 7.000 puntos, ¿de acuerdo? Zona relevante de stop loss en cualquier caso, los 6.880 puntos, 85 puntos sería bastante relevante, ¿de acuerdo? Colocar en este caso nuestros stops por si, aunque viéramos algún ataque, pues viene con, digamos, seguido de alguna corrección leve, normal y sana este tipo de movimientos, ¿de acuerdo? Fijaos, dentro de la lateralidad que hemos visto, es probable que aunque veamos continuos impulsos alcistas, sean seguidos de correcciones, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el apartado macro. En este caso, bueno, pues sobre todo destacar que China y Estados Unidos han llegado a un principio de acuerdo por el que el país chino, bueno, pues va a aumentar las importaciones de productos en este caso, Estados Unidos. Por lo tanto, pues un punto positivo para la relajación en la renta variable y que, bueno, pues en general va a, digamos, traer un poco de calma a la tensión que ha girado en estas últimas jornadas. También, ¿qué pasa con Europa y Japón? Bueno, pues que en este caso todo lo que ha sido el conflicto de Irán, el posible abandono de multinacionales europeas en el país que ya está empezando a darse y esa tensión que estamos viviendo, bueno, pues en este caso tensa las cuerdas todavía más entre Europa y Estados Unidos, manteniéndose al margen, ¿no?, en el resto de acontecimientos, ¿no?, como por ejemplo no haya solventado el tema de China. Así que bueno, vamos a ver cómo se terminan esas negociaciones, porque es probable que en este caso la Unión Europea pues exige a Estados Unidos que permita operar sin sanciones a las empresas europeas establecidas allí, ¿de acuerdo? Otro aspecto muy importante, el que hemos comentado, ¿no? En este caso la formación de gobierno en Italia, ¿no? Pues hayan exigido en este caso el movimiento 5 estrellas y la Liga, pues habían planteado varias exigencias, un tanto en este caso, digamos, relevantes, ¿no?, porque podían impactar en todo lo que es la política europea e incluso en el propio país, ¿no?, en los balances del propio país, un país que ya tiene pues, prácticamente un 130% de deuda respecto a su Producto Interior Bruto. Bueno, pues quiere aumentar el gasto público. Bueno, pues no ha sido mirado con muy buenos ojos desde Europa, pero parece ser que, bueno, esas exigencias de condonación de una parte de la deuda que afectaba por ello a muchos bancos españoles, ¿no?, que son los poseedores de esta deuda, de ahí las correcciones más severas respecto al resto de Europa que hemos visto en España. Bueno, pues parece ser que al final eso no se va a llegar a plantear, por tanto, bueno, pues es probable que nosotros veamos algún repunte alcista en referencia al resto de Europa, incluso de Italia también, de Italia y España, veamos repuntes más severos que en el resto de Europa. Por tanto, bueno, pues vamos a ver cómo se termina solventando este tema, pero bueno, sobre todo que se le dé en este caso celeridad a la toma del acuerdo y sobre todo que las exigencias que establecen sean algo sensato para, pues en este caso, facilitar al resto de Europa en este caso o simplemente al propio país no empeorar más su situación, ya que la prima de riesgo se le vuelve a disparar otra vez, se incrementa el coste de financiación del propio país y eso evidentemente pues para Italia no es nada positivo, ¿no? Bueno, luego también vamos a tener aspecto ya más de datos macro. Vamos a tener para prácticamente el miércoles los PMIs manufactureros y de servicios de Estados Unidos, Alemania y Francia. En el caso de Estados Unidos, importante estar muy pendientes de esa fortaleza del dólar. Ahora lo vamos a ver en las divisas. Apreciación relevante frente al euro otra vez y frente a la libra, lo cual puede aumentar de manera significativa la inflación y puede ser que veamos incluso algún repunte inesperado de los tipos por parte de la Reserva Federal, de la cual también a lo largo de la jornada, incluso de la jornada de hoy, vamos a conocer algunos de los actas de la Reserva Federal, pero sobre todo el miércoles va a ser el día que, bueno, que escuchemos esas conclusiones. Vamos a ver intervenciones, algo poco relevante en realidad, pero el miércoles sí que va a ser más relevante, que veremos el acta con esos resultados, ¿no?, de las últimas jornadas.
Importante también, bueno, pues vamos a ver el miércoles, en este caso, los datos de inflación del Reino Unido en referencia al mes de abril y la confianza del consumidor de la eurozona en mayo, junto con las ventas de viviendas de Estados Unidos de abril, ¿vale? Por tanto, días relevantes de la semana, miércoles y jueves, ¿de acuerdo? Sobre todo destacar los PMI, los PIBs que ahora vamos a comentar y en Estados Unidos los actas de la Fed. El jueves, como hemos comentado, también tenemos noticias del Banco Central Europeo con las actas de su última sesión. Tenemos el PIB de Alemania del primer trimestre. Continuamos en este caso con el índice de confianza del consumidor de Alemania para junio. Es un adelantado. Y bueno, pues ya prácticamente tenemos también en Reino Unido las ventas al por menor del país, en este caso británico, y otra vez ventas de viviendas, en este caso de segunda mano, de Estados Unidos. Tenemos el miércoles las nuevas y el jueves las de segunda mano. Luego ya por último el viernes, pues nada, tenemos el PIB de España y Reino Unido del primer trimestre de 2018. ¿Vale? Los índices IFO también de confianza empresarial en Alemania en referencia a mayo y en Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos. Por tanto, miércoles, jueves y un poco el viernes, con menos importancia, pero sobre todo miércoles y jueves, tenemos datos bastante relevantes que van a generar un impacto notable en la renta variable. Como comentábamos, el acuerdo entre China y Estados Unidos más o menos estabilizado, tensión entre Europa y Estados Unidos por Irán y los acuerdos que puedan llegar a realizarse también sobre el aluminio y el acero. En cuanto a Estados Unidos, vamos a ver cómo se aumenta su inflación o qué medidas se plantean si se da un repunte de esta de manera inesperado. Tenemos apreciación del dólar respecto a las principales monedas y ese va a ser en este caso el foco de interés, a ver cómo puede afectar a los resultados empresariales de cara a los próximos meses y en este caso, bueno, pues al incremento de la inflación, ¿de acuerdo? Y el resto, pues Alemania, Francia, Reino Unido, conoceremos datos, en este caso, pues a nivel de confianza del consumidor, producción industrial, etcétera, ¿de acuerdo? O sea que vamos a tener de cara a la mitad de semana en adelante jornadas bastante relevantes, ¿de acuerdo? Por último, vamos a ver principalmente, bueno, pues las principales divisas, ¿no? Y las commodities. Si queréis, vamos a las commodities que las tenemos, no, mira, tenemos aquí ya las divisas, pues las vamos a ver. Tenemos en este caso el euro-libra, que se mantiene más o menos estable. Fijaros ese rango lateral, ¿no? Que comprende los 0,898 y los 0,868 prácticamente, cómo continúa moviéndose dentro de estos niveles. La apreciación del euro de las últimas jornadas, bueno, pues ha venido continuada por una corrección. Por tanto, ¿qué podemos ver o qué podemos operar en esta divisa actualmente? Bueno, pues sobre todo plantearnos, ¿no?, esta zona de los 0,876 aproximadamente como un punto relevante de resistencia que anteriormente había actuado dentro de ese segundo canal lateral como soporte. Fijaros como dentro de este rango lateral que había actuado varias ocasiones como zona de soporte, ahora podríamos estar viendo en este caso otra vez cómo ese movimiento pasa a ser de resistencia, ¿de acuerdo? Por tanto, en cualquier caso, ver apreciaciones del euro frente a la libra sería lo sensato, pero cuidado, estar alertas porque puede ser que veamos otra zona de techo y vueltas otra vez al rango de los 0,864 aproximadamente. Por tanto, podemos establecer un stop loss bastante sensato en torno al nivel de los 0,871 aproximadamente y plantearnos un objetivo en este caso de 0,877, ¿de acuerdo? O bien esperamos una ruptura de este rango alcista para tomar posiciones largas con objetivo, fijaros, el tramo medio, incluso el tramo alto del canal de los 0,89 y mantenemos un stop loss en torno al rango de los 0,874. En este caso la operativa sería más de medio plazo, ¿de acuerdo? Más que una operativa intradía, sino que estaríamos primero a la espera de la ruptura de este rango alcista para posicionarnos largos y luego, bueno, pues mantener el soporte en la zona de los 0,874. Vamos ahora también a ver en este caso la libra frente al dólar. Me preguntáis el hueco en el DAX. El DAX está cerrado hoy, si no lo habéis aún todavía, si os habéis incorporado tarde, por eso en este caso no va a haber cotización, ¿de acuerdo?
Estaros pendientes de eso. En cualquier caso, fijaros en en el libra dólar, lo que estábamos comentando. Se fortalece otra vez más el dólar, la libra cae en picado, lo vamos a ver ahora también con el euro. Por tanto, la posición creo que es bastante clara. Vamos a encontrarnos aquí una zona, en este caso, de soporte. Todavía podríamos trabajarlo un poco en torno a los 1,336. Podéis continuar en esa posición cortos. Objetivo máximo 1,329 y zona de stop loss. En este caso podríamos barajar una zona de 1,351 prácticamente, ¿de acuerdo? Para aquellos que buscáis estáis esperando pues un rebote, una corrección, tener en cuenta que es probable que alguna zona de rebote veamos, pero de ahí a ver apreciaciones muy fuertes de la libra o incluso del euro frente al dólar, por ahora lo descartaría, ¿de acuerdo? Quizás se estabilice en torno a los niveles de 1,32, 1,33, pero sensato seguir posicionados cortos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues objetivo de stop loss a los 1,349 por si viéramos esa estabilización en los niveles actuales, ¿de acuerdo? Pero de que a tomar largos otra vez en posiciones como libra dólar, no abogamos por mantenernos en este caso un poco al margen. Vale, vamos a ver ahora lo que estábamos comentando. Fijaros lo que decíamos con el euro dólar, ¿de acuerdo? Lo mismo, caída en picado y pues fijaros, hemos tocado los rangos de 1,172. O sea, veníamos de pocos meses atrás de los prácticamente los 1,24. Pues fijaros cómo volvemos otra vez a los niveles previos de finales, en este caso del año pasado. Y bueno, pues evidentemente tenemos una zona aquí de soporte importante, pero dada la situación en la que nos encontramos, incluso podríamos ver pérdidas de soporte. Aquí sí que quizás me podría plantear o podríamos plantear algún rebote y algún ataque otra vez a la zona de los 1,186. ¿De acuerdo? Es probable que el euro tenga algún movimiento de apreciación frente al dólar. Por tanto, una de dos, o planteamos una corrección todavía más severa hacia la zona de 1,157 con un stop loss en este caso en los 1,175, o bien esperamos que se dé un retesteo en los 1,17 para aprovechar largos hacia los 1,186, ¿de acuerdo? Claramente la tendencia es bajista, por tanto sabéis que operar contra tendencia, pues en este caso es bastante más complicado. Yo sí que creo que se pueda dar algún rebote, alguna vuelta en V en este caso en el euro, pero la tendencia te lo está diciendo ahora mismo claramente que se aboga por una posición corta, ¿de acuerdo? Por tanto, muy importante que trabajéis en este caso aquí con stops, siempre pues para evitar en este caso cualquier tipo de problema, ¿de acuerdo? Luego ya, pues si vemos las commodities, en este caso, pues fijaros con el tema de Irán, va a haber también un nuevo reparto para sustituir esa producción de barriles por parte del país asiático. Pues en este caso vemos incrementos en el crudo. La OPEP no solamente es que quiera en este caso continuar con el número de barriles actuales, sino que tiene pensado incluso la reducción de los mismos, ¿no? Es muy probable que veamos ataques a la zona de los $80 sin ningún problema, como ya vimos, fijaros en la jornada del viernes, algún ataque, como llegamos a alcanzar la zona de los $80. Continuamos de manera clara con esa tendencia alcista y ya, bueno, pues sí que es verdad que se habla de vueltas a la zona, en este caso más que vueltas, de ataques otra vez a la zona de cara al medio y largo plazo de los $100. Creo que nos quedaría todavía muy lejos, vamos a ir paso a paso, la zona relevante que veríamos seguida sería en torno a los $82-83. Por tanto, posiciones claras en el crudo, posiciones largas, además en este caso es una zona quizás relevante para poder colocarnos el stop loss por si ajustamos mucho la operativa, sería, fijaros en este caso, los $75, ¿de acuerdo? 75, 76 a todo lo máximo para colocar nuestra zona de stop loss, ¿de acuerdo? Si hay alguna corrección bajista, bueno, pues que nos saque de mercado, pero la posición es bastante clara, posición alcista. Y otro activo bastante importante, el oro, fijaros como ese rango lateral que veníamos trabajando desde prácticamente inicios de
de año se rompe por el tramo bajo del canal, por los 1300, y ahora lo que estamos viendo en este caso pues es una vuelta a la zona de los 1281. Una ruptura bastante relevante porque en este caso lo que estábamos viendo eran movimientos constantes laterales sin ninguna tendencia clara y sobre todo, bueno, pues esto nos denota evidentemente que podamos ver incluso otra vez vueltas a la zona de los pues en 1260, 1250, ¿de acuerdo? Por tanto, estar muy pendientes porque sí que puede ser que continuemos con, en este caso, las correcciones en este caso en la commodity principal por excelencia, en el oro. Y bueno, pues una vez atacado la zona de los 1270, veríamos. Ahora mismo, me comentáis si puede haber algún retesteo en los 1281. Pues hombre, son puntos ya de resistencia, en este caso de soporte, perdón, bastante relevantes, ¿no? Fijaros cómo en estos rangos, ¿no? En este caso, pues fijaros, prácticamente finales del año pasado. Mirar cómo en este caso desde prácticamente octubre, noviembre del año pasado no volvíamos a estos niveles. Por tanto, podéis plantearos la opción de manteneros al margen y si se da otra vez una ruptura bajista clara de los 1280, continuar con las posiciones cortas o esperar por si se diera algún retesteo en los niveles de 1280 o en los niveles de 1288, 89 o los 1280, esperar porque si viéramos alguna recuperación con objetivo los 1305. Por el momento no es lo que precisamente parece, ¿de acuerdo? O sea que estar pendientes porque quizás podamos aprovechar algún corto más hasta la zona de los 1270, ¿de acuerdo? Y como siempre que me gusta ponerlo para que un poco lo veáis, fijaros cómo en este caso la volatilidad ha quedado bastante reducida en estas últimas jornadas. Fijaros cómo tras esos picos que teníamos con la corrección de febrero, la volatilidad ha ido reduciendo, acercándose a los niveles previos de 2017 y el precio del bono americano sigue cayendo en picado, ¿de acuerdo? Sigue con esa corrección, la renta fija empieza ya a apreciarse, tenemos rentabilidades en torno al 3% en el bono americano, que ya prácticamente han quedado como establecido el bono americano a 10 años. Y en este caso, bueno, pues eso es lo que hemos venido comentando en el apartado macro. Puede que genere una apreciación o una subida de tipos de interés extraordinaria, que es lo que se está comentando pues desde principios de año para mantener la inflación estable en torno al 2%, ya que la tenemos por encima ahora mismo, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues importante siempre que veamos cómo la volatilidad baja, algo que es bastante bueno para la renta variable, tranquilidad en los mercados, y luego pues que la renta fija en este caso empieza a ser atractiva, por lo que es probable que la Reserva Federal adopte medidas extraordinarias de seguir así a lo largo del año. Si tenéis alguna pregunta. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta, dejamos aquí el seminario. Como siempre, cualquier tipo de duda, en este caso, o consulta, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma. Me preguntáis por el café y el Standard & Poor's. El Standard & Poor's lo hemos visto anteriormente. Fijaros cómo. Vamos a verlos un vistazo rápido. El Standard & Poor's, al igual que el Dow Jones y el Nasdaq, objetivo los 2.745, zona de stop loss 2.712, continuar con la recuperación, atacar el tramo alto del canal, pero cuidado con una resistencia relevante, ¿de acuerdo? En el caso del café, tendencia bajista, fijaros cómo tras atacar el tramo alto del canal, lo que veíamos o lo que buscaríamos sería una aproximación a los tramos más bajos. Tenemos ese soporte de los 115, todavía no se ha aproximado, se mantiene en los 118. Si aguantan estos niveles, podríamos trabajar largos hacia los 120. De ver siguiendo las correcciones, pues abogar por los 115, incluso por los tramos más bajos del canal, ¿de acuerdo? Buscar un apoyo, fijaros, en torno a los 110, ¿de acuerdo? Por tanto, muy pendientes porque si continuamos con las posiciones largas, 121 a todo lo máximo, posiciones cortas, 115, 110, ¿de acuerdo? Estaríamos barajando.
Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta más, lo dejamos aquí. Que tengáis un muy buen día de trading y bueno, pues ha sido un placer dar este seminario. Estamos en este caso, bueno, pues mañana continuaremos con el morning meeting y como siempre, también para cualquier tipo de duda podéis poneros en contacto con nosotros. Un saludo desde las oficinas de XTB.